Hoy tiempo de entrevista aquí en Canal 10 Televisión con el obispo de Tenerife. Iba a decir flamante obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. ¿Está tu casa? Muchas gracias. Bueno, estando contigo y con el equipo, siempre estamos en casa, la verdad que sí. Y además estamos en el seminario. Sí, en esta parte de nuestro seminario diocesano que está habilitado como zona de estudio. Se habilitó en su momento para la televisión popular en aquellos años que se comenzó, aquellos que no prosperó. Y bueno, qué bien que también ahora pues, pueda prestar este servicio, ¿verdad? Esta función. Pues nosotros estamos contentísimos y además darte las gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cuando leí esto me quedé sorprendido porque yo creo que las casualidades no existen, sino las causalidades de causa y efecto. Y por ejemplo, mi número preferido es el 13. Claro, yo leí que tú eres el obispo número 13. Sí. Curioso, Sí, ¿eh? Sí. Buen número, a mí el 13 me gusta. Sí, a mí, bueno, ni me gusta ni me deja de gustar, pero efectivamente soy el obispo número 13 de la diócesis. Date cuenta que tiene 200 y pocos años, ¿no? Tiene 205 años de historia. Fue creada en 1820, siendo membrada de la diócesis precedente, que era de Canarias, que era todo el archipiélago. Y después en 1820 se crea esta diócesis. Hay unos periodos en los cuales no hay obispo, sino un administrador, que es el obispo de Canarias, el de Las Palmas. Y después ya está aquí los obispos. Y bueno, y el último fue don Bernardo, número 12, y yo soy el número 13, pero muy bien. Muy ¿Recuerdas la llamada del nuncio cuando te dicen que vas a ser obispo? Porque sí. Eso, ni hay que hacer oposiciones, ni hay que hacer un casting, ni hay que hacer una selección. Efectivamente, si hubiera que hacerlo, no hubiera pasado. Entonces, ¿por qué? No, porque yo no estoy para casting ni para selecciones, así que mejor es que no fuera así. Claro que lo recuerdo, como no, Sandro, fue una llamada de teléfono del señor Nuncio, ¿no? Desde Madrid. O sea, te llaman por teléfono. Sí. En ocasiones te dicen de ir a Madrid, ¿no? Pero claro, el factor de estar en Canarias y la urgencia del momento, pues fue a través de una llamada telefónica. Él me llamó, yo estaba en mi oficina normal y veo una llamada de número desconocido, respondo y era, bueno, pues el nuncio, don Benedito Ausa, entonces el nuncio, y me dice esto. Y entonces, claro, recuerdo perfectamente porque, hombre, mi vida cambió, hay un antes y un después. Fue una cosa un poco shock, porque siempre es una cosa que tú no te esperas. Repito, ¿no? Yo no me presenté, no fue una candidatura, no fue que yo hice un casting como dice, sino que bueno, que yo estaba de párroco tan contento en la ciudad de Las Palmas, en 2 barrios, estaba tan contento ahí trabajando en el obispado, y es una llamada que cambia mi vida. Lo curioso es que, por ejemplo, no puedes decir ni mu hasta pasados 15 días, tienes que mantenerlo completamente en secreto. Que vas a ser obispo si es que lo aceptas, porque también puedes no aceptarlo. Efectivamente, sí. Uno puede, si no acepta, pues pide al Papa dispensa ese nombramiento, ¿verdad? Y en efecto, los obispos diocesanos, al menos diocesanos, bueno, en los acuerdos de Iglesia-Estado está que también se informa al gobierno previamente, por cortesía, y esa información son como 15 días. Entonces, desde que uno es nombrado hasta que se publica, son 2 semanas en las que, bueno, lo sabes tú solo, después te acercan las fechas, pues ya lo sabe también el lugar de destino. Algunas personas muy contadas, muy contadas, hasta que se hace público. ¿Y la familia, Eloy? La familia, en mi caso, y desde los casos habituales, tampoco, claro, porque date cuenta, Sandro, que si tú quieres un secreto, manténlo secreto. Luego llegas a 1, a 2 o a 3, ya la cosa se va creciendo. Entonces, hoy en día es que no sabemos mantener los secretos. Sí, hoy en día no está muy en moda eso, pero sí, ellos, bueno, sí es verdad que un poquito de tiempo antes de, porque claro, también es verdad que tampoco puede ser que ellos reciban mensajes de amigos, oye, que tu hermano es obispo, felicidades. Y uno dice, ¿quién? ¿Mi hermano obispo? ¿Cómo es esto? Entonces, pues, efectivamente fueron pues, unos días previos, unas horas previas que digo, mire, ustedes a las 11, hora canaria, habrá una noticia que se refiere a mí y va a hacer esto, estén preparados por si acaso. ¿Eres el menor de 5 hermanos? Soy menor de 5 hermanos, sí, así es. ¿Tus padres se dedicaban a la agricultura? Mi padre, inicialmente, de pequeño, después vinieron a la ciudad, vinieron a Las Palmas, y entonces ya él montó un pequeño comercio, una tiendita de aceite y vinagre toda la vida, y estuvo ahí 40 años hasta que enfermó y se tuvo que cerrar la tienda. ¿Y desde pequeño ya soñabas con ser obispo, por ejemplo? No, en mi vida, eso es impensable, no. Bueno, al menos en mi caso, no. Sacerdote sí. Eso sí, desde pequeño, efectivamente, yo fui monaguillo en mi parroquia en Santo Domingo de Guzmán, allí en Vegeta,
con 8 años empecé de monaguillo. Bueno, y aquellos años de infancia de monaguillo, en las catequesis de comunión, pues sí es verdad que tenía mucho aprecio al sacerdote, al párroco, un gran cura, en la vida parroquial, lo que él hacía, y pues sí me gustaba. Y en aquella edad de infancia dice uno, ay, ¿qué seas de mayor? Pues no sé. Bueno, y lo de cura no lo desechaba, ¿no? Después ya sí es verdad que uno crece, ya tiene la adolescencia, ¿no? Los 13, 14, 15 años ya esto lo deja un poco de lado. Y después ya cuando llega el momento de los 18 años de acabar el bachiller entonces y buscar la carrera del futuro, es cuando uno retoma y ya se sitúa mejor en el planteamiento vocacional y de vida. ¿Por qué es tan complicado el derecho canónico? No, no es tan complicado, ¿tú crees? No. El derecho... Si de por sí el derecho es complicado, el civil, el penal, el canónico, ni me lo quiero imaginar. No, yo creo que no. No. Yo diría que no, la verdad, porque el derecho canónico, date cuenta que no es, entre comillas, no es como del todo comparable con el derecho civil, ¿no? Porque es un derecho interno a la Iglesia, una normativa dentro de la Iglesia, que lo que busca es lo que busca la Iglesia, la salvación de las personas, básicamente, ¿no? No es una normativa de una mera convivencia social, como puede ser el derecho civil, sino que es una convivencia en el seno de la Iglesia, que no es una sociedad cualquiera, ¿verdad?, que es una iglesia de comunión y también que busca la salvación de las personas, pero no es tan difícil, me parece que no lo sé. ¿Tú eres teólogo? Yo estudié teología, sí, y de hecho yo también, sí. Y después estuviste en países como Colombia, Gran Bretaña, Sudáfrica también. Sí, yo después de ser ordenado sacerdote en Las Palmas, fui enviado a Roma para estudiar teología inicialmente, y hice los estudios de licenciatura, el máster, diríamos hoy, y el doctorado. Y estando allí es cuando entonces, pues le piden al obispo mío, el obispo de Canarias en Las Palmas, le piden, pues que yo pueda prestar un servicio también a la Santa Sede del Vaticano, ¿no? Le piden eso. Y es así que eso es todo un orgullo, ¿no? Sí, supongo que sí. Pues claro, estabas dentro del Vaticano. Sí. Bueno, y eras diplomático además del Vaticano. Estuve diplomático del Vaticano, sí. Estuve al servicio del Vaticano diplomático en estos países que has indicado, ¿no? Entonces, pues... Bueno, yo creo que es un orgullo, más que para mí también, para Dios y para toda Canarias. Sí. Yo creo que era el primer canario que estaba en ese mundo, en la academia diplomática, etcétera. Y bueno, pues fue una experiencia muy interesante de recorrer tantos países que lo has indicado, conocer personas, culturas, formas de vida de la Iglesia, en lugares tan distintos, tan dispares como Colombia, un país pues de una gran tradición católica, un país muy fervoroso, muy buena gente, genial, y muy sufrido también a causa pues de las guerrillas, el narcotráfico, etcétera, a países donde la religión católica era minoritaria, como Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Y una pobreza muy radical, ¿no? Muy fuerte de ver, y un gran labor de los misioneros ahí. Y se va aprendiendo más ahí que en los libros, ¿no? Por supuesto, claro. De las experiencias de las personas. Efectivamente, la experiencia de las personas, de las comunidades, aprendes mucho. Es complementario, la formación académica es importante, ¿verdad? Y hay que cuidarla y tenerla, pero está complementada por la experiencia de vida, ¿no? Por la universidad de la vida, por lo que significa compartir, conocer personas, costumbres, tradiciones, vivencias. Eso enriquece a uno. ¿Y gente que ha perdido la fe? Pues sí, hay bastante gente que gracias a ti la recupera, por ejemplo. ¿Cuántas historias te has vivido así? Bueno, no, tampoco gracias a mí, no. Es gracias al Señor, que usa instrumentos que somos las personas, ¿no? Eso está claro, porque la fe, siempre hay que tenerlo claro, la fe uno cree en Dios, no cree ni en la Iglesia, ni en los curas, ni en el obispo, ni en el Papa, no cree en Dios. Nosotros somos personas que ayudamos a conectar, diremos, con Dios. Entonces, pues sí, habrá personas que quizás se habían alejado de la fe y quizás, me han conocido directo o indirectamente, o a mí, o a otros sacerdotes, o en la parroquia, y se han reencontrado pues con la fe, o han vuelto a vivir su fe en la Iglesia. Eso ha pasado en parroquias, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos experiencia de eso, ¿no? De personas que después de la vida, algún momento difícil en la vida, ¿no? Y entonces pues has escuchado tu palabra, o has estado tú cercano, y a través de ti ha dado el paso a la fe y dice, oye, pues mira, es verdad que el creer pues me da vida, me llena, me da felicidad, y da el paso a la fe, ¿no? ¿Cómo se ordena a un obispo? Por ejemplo, tú fuiste una elección directa del Papa, ¿no? Sí, eso es lo que es la elección para el de obispo, ¿no? Es decir, cuando queda una diócesis vacante, ¿no? Porque el obispo ha cumplido la edad y presenta su renuncia, o ha sido trasladado, o ha ¿Qué fue el caso de don Bernardo? Don Bernardo presentó la renuncia, correcto. Se pone en marcha, pues un mecanismo, diríamos, para nombrar un nuevo obispo, ¿no? Todo esto lo coordina la nunciatura. La nunciatura es la representación del Santo Padre, del Papa, en los países, ¿no? Y trabaja en coordinación o representación ante el Estado, pero también ante las iglesias del país. Entonces la nunciatura es la que pone en marcha ese mecanismo de consulta a obispos, sacerdotes, laicos, religiosos del lugar, de otros lugares, y en este proceso individua posibles candidatos y después, pues asigna y presenta al Papa, presenta a Roma, en Roma se estudia, en el dicasterio correspondiente, y cuando tiene la decisión lo que se hace es presentar al Papa, decirle, mira, hemos pensado que esta persona podría ser ideal
para ser obispo aquí en Tenerife. Y efectivamente se procede así y ya pues te nombran y se publica, te lo comunican. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Vaticano? Bueno, en el Vaticano, no viviendo en el Vaticano, sino al servicio del Vaticano, pues estuve 8 años. O sea, viviste en Roma entonces. Viví en Roma estudiando y pude ir fuera, claro, porque los diplomáticos somos ciudadanos vaticanos, aunque ibas en Colombia, en Sudáfrica, no tienes el pasaporte diplomático, claro. Entonces, digamos que yo tuve 3 años de formación al servicio del Vaticano y 8 años destinados en países al servicio del Vaticano, ¿no? Sobre todo los 8 años son los que cuentan más como estar al servicio del Vaticano en esto que te digo de lo que sería el servicio diplomático, el servicio de representación pontificia. Entonces, ¿hablas italiano? Hablo italiano, sí. Sé comer Parle un pizza, poco italiano. Un poco, sí. ¿Y qué tal esa No me experiencia? muero de hambre en ¿Qué Italia. tal esa experiencia en Roma? Muy bien, muy bonita, sí, sí. Me encantó mucho, pasé muy bien. Italia es un país muy hermoso, una gran Para riqueza comer es una artística, maravilla. para comer, las personas y el arte que tiene y la religión, la vivencia, la fe. Y muy creyente. No, una experiencia muy, muy bonita, la verdad, y compartir con otros compañeros, muchos sacerdotes, pero no solo, de otras diócesis españolas o de otros países, ¿no? Esa vivencia internacional muy interesante. El día de la ordenación, que eso sí fue la ordenación, fue el día 1 de mayo. Aquí. 1 de mayo, ¿cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo con mucha ilusión, la verdad que fue un día muy, muy intenso emotivamente, ¿no? Pues por ver a tantas personas que incluso venían de otros lugares a acompañarte, a la gente de aquí de Tenerife, con qué ilusión me acogían al nuevo obispo, ¿no? Y después todo lo que significa en los símbolos que usa la liturgia, esa celebración, ¿no? Que están todos cargados de sentido, ¿no? Cuando uno está postrado en el suelo y se cantan las letanías a los santos pidiendo por el que ha sido postrado, cuando uno recibe el anillo episcopal, le ponen la mitra, le dan el báculo, una serie de símbolos que son cargados de significado. Eso siempre es igual. Sí, esto es siempre. igual y tiene su significación, le ponen el anillo al obispo porque el obispo se desposa, se casa con esa diócesis, ¿no? O sea, uno ha sido desposado con esta iglesia nivariense, entonces uno pues se casa, lleva el anillo, le ponen la mitra, que es como ese sombrero, le ponen las mitras, ¿no? Que es expresión de santidad, y el báculo, que es ese palo que uno lleva, ¿no? Que es expresión de la función de pastoreo, ¿no? Como los pastores llevan su palo, digamos así, su callado, pues también el obispo que pastorea una iglesia tiene también su báculo, su callado, con expresión de ese deseo de servir a esa comunidad para conducirla pues hacia el Señor, claro. ¿Cuál es la misión de la diócesis, nivariense en este caso? Bueno, la misión de nuestra diócesis, como cualquier diócesis, básicamente siempre es vivir el Evangelio, vivir lo que Jesús nos dice y anunciarlo a los demás, ¿no? Cuando Jesús concluye su vida en la tierra, dice a los apóstoles, ahora vayan ustedes por el mundo entero y anuncien el Evangelio. Y es lo que hacen los misioneros y es lo que hacemos nosotros en nuestro mundo, que son estas 4 islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esa es nuestra misión. Lo que pasa es que la diócesis, evidentemente, a la hora de evangelizar, pues tiene en cuenta pues la realidad de entorno y se incorpora, no sé, se injerta. Claro, son realidades diferentes, depende de dónde estés, ¿no? Claro, efectivamente. Colombia, por ejemplo, decías antes. Colombia, claro, ¿no? O de Tenerife a Madrid o a Valladolid. A Gran Canaria no cambia mucho, ¿no? No lo sé. Habría que preguntarle a algún gran canario. Bueno, ¿qué le dice a la gente? Porque además tú siempre tienes contacto con la gente en la calle. Bueno, yo... ¿Le paran? ¿Qué le dicen? La gente es muy buena, muy acogedora. La gente me para, me saluda, bueno, me quieren saludar, me saludan, me felicitan o no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero la gente es muy buena. La verdad que me he sentido en estos meses, 7 meses, tan intenso porque parece que llevo un año, pero son apenas 7 meses y poco más. Sí. Y muy bien, la gente muy acogedora y por la calle, la gente cuando me paran, pues para saludarme y una foto, yo qué sé, y cosas así, ¿no? Pero muy buena gente, la verdad que me da mucha alegría que me saluden y yo saludo, claro, la educación ante todo. Y usted siempre echando una mano. Hace poco recibías la llamada de la Universidad de La Laguna para que echaran una manita con el tema de las residencias. De las residencias, sí. Una emergencia, sí. A ver, la Iglesia, te lo decía, no estamos al servicio de evangelizar, pero estamos en diálogo con la sociedad y todas sus realidades, ¿no? Entonces, igual que está la labor de gran valor de Cáritas, que realiza con tantas personas necesitadas, ¿verdad? Con tantos problemas como en este mundo actual, o la realidad del mundo de las migraciones, bueno, pues también con otras instituciones buscamos que haya una armonía y una coordinación, ¿no? La Universidad de Laguna ha manifestado, y es obvio de que, bueno, gracias a Dios por la cantidad de estudiantes y profesores invitados, etcétera, tienen dificultades de carácter alojativo residencial, y bueno, hemos estado en conversaciones para ver si nosotros podemos ofrecerle, al menos que de forma puntual, por periodos cortos quizás, pues poder habilitar alguna zona que ellos puedan utilizar pues para estancia, claro. El anterior obispo, Bernardo, que en paz descanse, ¿te dio consejo? Mira, algunos sí me dio, no muchos porque ya con el paso, con la enfermedad avanzada ya era más difícil comunicarse, ¿no? Pero bueno, sí, no es consejo como tantos obispos que me lo dan y tantas personas, ¿no? Pero esos consejos como más de carácter general, ¿no? De decir, oye, pues bueno,
cosas que uno sabe que es importante, ¿no? Y pues hay que querer a la gente, ¿no? Hay que estar aquí, oye, pues hay que potenciar este tema, este otro tema, hay que cuidarlo. En ese sentido, en esa línea, sí, sí. Yo creo que lo sentí muy cercano, incluso aunque él ya en los últimos meses, incluso la capacidad de expresión era más limitada, aún así la mera presencia era señal de cercanía, ¿no? Y lo sentías así. ¿El verdadero mensaje de la Navidad se ha perdido? Con esto del consumismo, el marketing. Bueno, no sé si se ha perdido, cuando menos en muchos lugares puede quedar ocultado, ¿no? Por eso un gran reto que tenemos nosotros en la Iglesia siempre es recuperar la esencia, ¿no? Es decir, oye, lo más importante no es esto, sino Claro, que la gente se ha olvidado de lo más importante. Lo que estamos celebrando no son, oye, felices fiestas, porque fiestas hay cuando las casas llenas de luces. Claro, entonces, ¿es bonita la decoración navideña? Es preciosa. ¿Es bonito que hayan regalos y cosas entre Pero Jesús no nació en Las Vegas, ¿no? Efectivamente. Pero todavía había un chiste de eso. Así es, no hay tanta luz, ni corriente eléctrica en aquella época. Entonces, se valora esos espacios como los encuentros de familia, otras cosas, pero siempre, a no desde la fe cristiana, recordar cuál es el origen y qué es lo que celebramos, y es el misterio de un Dios que nos ama, que se hace hombre por nosotros, que nace pobremente para salvarnos, para nuestro bien, ¿no? Entonces, ese es el misterio que celebramos y que siempre tenemos que tener presente. Después, lo otro, reitero, está muy bien, pues compartir, estar juntos, celebrarlo, festejarlo, pero sin olvidar el motivo fundamental, ¿no? Pero igual en cualquier cosa en la vida, ¿no? Es decir, yo qué sé, uno que se casa, un niño que nace, está muy bien la fiesta que le hagas al niño porque ha nacido. Sí, el bautizo, pero el por motivo ejemplo. es el niño que ha nacido o que le ha dado el sacramento del bautismo, ¿no? No es solo la fiesta, ¿no? Y a veces caemos en eso. Nuestra sociedad actual tiende mucho a estar muy preocupado en estas celebraciones y se nos olvida el origen. Sí. Hoy estamos celebrando no sé cuántos años de la fundación de esta ciudad o de este pueblo, lo que sea. Se nos va la atención a organizar el evento, celebración y no sé cuánto. Y le pregunta, ¿y qué estamos celebrando? Ah, pues nosotros estamos aquí. Claro, y después la gente no se hablan todo el año y el día de Navidad ya cenan juntos. Y todos se quieren, y todos son generosos, todos somos buenos. Bueno, ojalá que la Navidad sea, como se dice, todos los días del año, ¿verdad? Que se pueda prolongar en el tiempo, en esas actitudes de bondad que caracteriza esta época, de solidaridad, de generosidad de las personas, ojalá se pueda extender más en el año. Ahora que nombrabas bautizos, el otro día, te cuento la anécdota, estuve en el bautizo de mi sobrino, yo hice de padrino, y yo en un momento dije, esto va a ser un coñazo. Mira, el cura me encantó tanto, o sea, su mensaje fue, te hablo del cura, no recuerdo el nombre, de la iglesia de él, Toscar Longuera, y fue maravilloso, y fue una celebración diferente. Claro. Y lo mismo está pasando hoy en día con las bodas, con las comuniones. Yo te decía hace poco en una entrevista que si la iglesia tenía que modernizar el mensaje, me decías que no, que ya el mensaje está dado. Efectivamente. Ustedes no tienen que vender nada, expresarlo, ¿no? Claro, la cosa es cómo expresarlo, es decir, el sacerdote que tú citas ahora o cualquier sacerdote que haga cualquier celebración está haciendo la misma celebración que se hace desde hace siglos y décadas y todo el tiempo que eso. La cosa es cómo expresarlo y cómo llegar a las personas que están ahí presentes, ¿no? Porque es verdad que la realidad que tenemos es la que tenemos. Es que hay algunos que llegan y otros que no. Efectivamente, hay muchos que no, y claro, y la gente, no hay mucha gente, amor, que tiene vivencia de la fe y otros menos, ¿no? Vivimos en otra sociedad, en otra época, entonces tú no puedes ya, como antaño quizás, presumir que los que tienen delante tienen una fe o un concepto religioso que saben lo que hay, quizás no. Entonces tienes que ser como muy sencillo en tus palabras. Adaptarte. Y llegarte, eso es claro. Y entiendo que lo que el párroco que tú citas ha hecho, pues ha sido eso, con muchos curas que buscan adaptarse, después verá de cada uno. Pero hay unos que se pasan de modernos también, ¿eh? Que todo, cantan, cuentan chistes. No pasa nada, si lo hacen bien, si no faltan el respeto. ¿Estarías de acuerdo con eso? Bueno, si mantienen la liturgia adecuadamente y no exageran. El problema son las exageraciones, Sandro. Las cosas moderadas son tan buenas. Cuando uno exagera de seriedad o de cachondeo, es el problema. Pero postura intermedia es lo mejor. ¿Y recuerdas tu último bautizo, por ejemplo? ¿Tu última comunión? Bueno, el último bautizo sí lo recuerdo, claro que sí. Y además recuerdo incluso... Claro, tú ni sabías que así iba a ser el último, No, claro. no, que iba a ser yo, no. Y sí recuerdo incluso el que tenía que haber yo, el siguiente, que además era una familia amiga mía de ahí de la parroquia, que iban a dar, y que no pude hacerlo, ¿no? Y claro, que incluso que tú ya cuando hablaron conmigo para poner la fecha, ay, Dios. digo yo, no, porque ya he bautizado al hermano mayor, ¿también bautizas ahora? Yo, sí. ¿Y qué pensarían luego ellos, no? Pero nada, no, ellos muy contentos, son muy buenos, mantenemos la amistad. De hecho, vinieron a Tenerife unos meses después con los dos niños, también el pequeño, para que yo lo viera, etcétera. O sea que sí. No, yo sí lo recuerdo porque son momentos muy bonitos, ¿no? Cuando tú compartes con una familia, ¿no? Pues ese gozo, alegría de bautizar, que hoy en día bautiza a quien quiere, que no está obligado. Entonces, pues van a la iglesia con ese deseo de bautizar al niño. Y bueno, y yo tengo muy buenos recuerdos, ¿verdad? En las parroquias que he estado, en general, todos los casos hay, pero en general, muy buenos recuerdos de los bautizos, las comuniones, ¿verdad? Que es un poco de alboroto, no sé qué, la gente ahí en la iglesia, la fiesta, no sé cuánto, pero bueno, se lleva a cabo bien y muy bien. La verdad que yo he sentido, bueno, siempre uno intenta, pues, haber sido un buen párroco. Lo habré conseguido o no, pero al menos lo intenté.
Bueno, hace poco también en esa entrevista te comentaba, porque fue curioso, si Satanás, por ejemplo, había perdido la guerra en la tierra, y me decía que realmente no, pero que sí se sabía vender mejor. Eso me llamó mucho la atención, ¿eh? Es decir, efectivamente, la guerra nuestra la tiene ganada Jesucristo, que nos salva, no el demonio, ciertamente el mal. Pero somos conscientes y lo vemos de que, bueno, de que el mal sigue presente, ¿no? Si es que, como siempre digo, es que no hay más que abrir los ojos, mirar alrededor, es decir, ves situaciones que claman al cielo, ¿no? De desigualdad, de pobreza, de injusticia, de violencia, agresividad, que tú dices, un ser humano, ¿cómo puede llegar a estos extremos, ¿no? Entonces es la acción del mal en esa persona que lo ha llevado a actuar así, ¿no? Entonces es una batalla que estamos ahí, que hay que estar constantemente luchando y no dejarse llevar por el problema, porque el mal siempre pues, puede atraerte, ¿no? El poder, la corrupción está ahí a la vuelta de la esquina, así eso es tan sencillo. Somos humanos, somos débiles y él sabe nuestros puntos débiles y por dónde entrar a nuestra vida, ¿no? Hay películas que incluso ha llegado a probar la Iglesia, a probar, digo, entre comillas, como por ejemplo El Exorcista. ¿Recuerdas El Exorcista? Tú que eres teólogo. Sí. Esa película, por ejemplo, estuvo aprobada por la Iglesia. Bueno, y es una película que todavía la ves hoy en día y... claro. Bueno, aprobar es un decir. Hay una serie de películas de todo tipo religiosas. Pero que esa no es fantástica. Pero que sí que estuvo supervisada con unos asesores Correcto. religiosos. Y bueno, después está el montaje televisivo, pero algunos elementos, de forma más normal, son cosas que dan... ¿Se hace así un exorcismo? ¿Un exorcismo se hace así, de esa forma? Como la película. El ritual ha cambiado. O sea, era correcto. El ritual antiguo, sí. El ritual antiguo creo que los signos eran así. Bueno, y aún hoy en día continúan las oraciones, la bendita y distintos gestos que se hacen en los exorcismos, ¿no? El ritual ha cambiado. Hay uno actual de los finales de los 90, el anterior ya era de la película anterior. Pero bueno, eso se hace. Lo que pasa es que después también hay como diría yo, en los exorcismos hay una gran variedad, digamos, ¿no? Hay ritos muy sencillitos. De hecho, mira, tú has estado en un exorcismo y no te has dado cuenta. Me has contado, fuiste padrino de tu sobrino en el bautismo, ¿verdad? Pues en el bautismo hay una oración que se llama oración, se practica como un exorcismo para pedir al Señor que saque el mal del niño. Pues eso es un exorcismo y ahí no hay ni película, ni gira la cabeza, ni nada. Porque, me explico, hay una gran variedad, ¿no? Es decir, una cosa es, hay personas que el mal les actúa de forma más suave o más fuerte, entonces según el nivel, pues es la mayor intensidad en ese combate, ¿no? Ahí lo importante siempre es, evidentemente, estar unidos al Señor, la fuerza de la oración es lo que nos gana la batalla. ¿Pero cuántos exorcistas hay en el mundo, más o menos? Bueno, no sabría decirte, en teoría habrá unos cuantos en cada... Pero no cualquiera puede ser exorcista. No, tiene que ser que el obispo nombre a un sacerdote para que sea exorcista. En principio debería en cada diócesis, sería conveniente que en cada diócesis al menos haya un exorcista, ¿no? Y entonces pues multiplica lo que hay por ahí. Y aquí lo hay, ¿verdad? Aquí sí, por supuesto, claro que hay un exorcista, que también está ayudado por otro sacerdote y por un equipo especializado profesional de psicólogos, psiquiatras, porque hay muchos temas aquí que se mezclan, el tema de la fuerza del mal con temas de carácter de salud mental y otras cuestiones. Esquizofrenia, por ejemplo. Efectivamente, entonces todo eso tiene que ser discernido, no es que uno llega, estoy poseído, no, hay que hacer un estudio, una valoración y ver el índice de afección, diríamos, del mal en la persona, y también ver sus condiciones de salud mental y de salud personal, si están afectadas o no. Por ejemplo, ¿se habla otros idiomas? Bueno, eso es... Latín o... Yo hablo otros idiomas, no estoy poseído, quiero decirte, pero para que nos entendamos, ¿verdad? Pero no, quiero decir, eso sí, sería un signo de manifestación de posesión, sería que alguien hablara una lengua ya en desuso, desconocida, o no sé qué, no sé cuántos son así. Pero eso no son los casos abundantes. No son los casos abundantes, es decir, hay muchas personas de todo tipo, es decir, repito, hay casos que ellos sienten que el mal está sobre ellos, pero hay muchas personas que también han jugado con este mundo del esoterismo, ¿no? Y entonces entran en una dinámica que no es conveniente, las cosas como son, ¿vale? Entonces pues han tenido experiencias de sus escarceos con ese mundo de santerías y de cosas raras. O la ouija, cosas claro, y entonces ahí han estado medios afectados, y entonces bueno, pues hay que ayudarles a salir de esos vínculos y de esas pues, incluso adicciones psicológicas o mentales que pueda haber. Me hablabas de la economía que crece, pero estamos cada vez más en pobreza extrema, ¿eh? Es asombroso, sí, porque además... ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues puede ser por lo que se llama las desigualdades, ¿no? La desigualdad significa el mal reparto de los recursos y los bienes, ¿verdad? Porque es que, vamos, no hay que ser adivino. Tú miras las noticias y ahora que acaba un año, tú miras como los grandes bancos en España y en el mundo siguen creciendo en cantidades infinitas. El banco no se ha crecido este año, no sé cuántos miles de millones ha crecido el banco, por ejemplo, ¿no? O la economía nuestra. Y por otro lado, tú miras la realidad de nuestras familias, nuestra sociedad, de nuestros pueblos, y verás que no va a la par. Entonces, pasa que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y la pobreza nueva que surge, que va más allá de la pobreza clásica. La pobreza clásica era que ellos no tenían para comer y ¡ay, qué pobreza! Pero como Cáritas nos muestra, ¿no? Es que hay familias que trabaja la pareja,
Y no llega son a fin de pobres mes. y no llega a fin de mes porque unos precios de alquileres desorbitados, unos gastos de luz, de agua, una cesta de la compra que ha subido enormemente, como estamos viendo, como todos lo sentimos cuando vamos al supermercado. Sí. Claro, entonces es normal que si yo antes podía vivir con 2 sueldos o con un sueldo bueno, podía vivir, pero hoy por hoy no puedo. Y si además tengo, evidentemente, pues niños, hijos, personas a cargo o personas dependientes y no tengo las ayudas, claro, es que es una realidad que es muy compleja, ¿no? Y qué increíble la labor de Cáritas, ¿eh? Es Chapo. increíble, sí, sí, la verdad que sí, sobre todo porque hay que darse cuenta que Cáritas, estamos hablando de, en el caso nuestro, incluso de cientos más, casi 1000 personas que son los voluntarios, que son gente sencilla de los barrios, de nuestros barrios, de nuestros pueblos. Voluntarios hablamos sin mujeres cobrar, mayores. porque luego hay otras ONG que te la Todo marinera. hay. Bueno. No, nosotros en Cáritas hay personas contratados, los técnicos, digamos, pero los que están a pie de calle en su gran mayoría son voluntarios, son personas que pueden ser, puede ser tu madre, una vecina o un vecino y tal, que colaboran en la parroquia, entonces están allí, atienden a las personas, les van a visitar, hacen las fichas, preparan los alimentos, no sé qué. Es una labor preciosísima, la labor de Cáritas es muy hermosa porque nos habla de lo que es la caridad, el amor cristiano, que es esto, que es ayudar a los demás sin pedirle un carné de procedencia, ni de religión, ni de fe, ni nada, sino hay que ayudar al prójimo porque en él está el Señor, ¿no? ¿Cómo erradicamos la violencia sexual dentro del seno de la Iglesia? Que siempre es un tema espinoso, ¿no? Dicen, oye, si va al obispo, pregúntale. Pues claro, lo voy a preguntar, No, sí, sí, claro que sí. Claro, por supuesto, no, mira, la violencia sexual, violencia general sexual, hay que erradicarla de toda la sociedad, evidentemente, también de la Iglesia. Nosotros en la Iglesia estamos dando pasos, repito, yo sé que hay gente que piensa que vamos lento, que es poco, que es mucho, cada tiene su opinión efectivamente, pero en el caso, por ejemplo, referido a la violencia que se pueda aplicar a menores de edad o personas vulnerables, bueno, nosotros tenemos nuestros protocolos, guías de actuación, buenas prácticas, una formación que damos, tenemos una comisión formada por personas cualificadas, por psicólogos, psiquiatras. ¿Usted está en esa comisión? Abogados. No, yo como obispo no puedo estar, no. Yo estuve en la comisión de la diócesis de Las Palmas, estuve yo miembro, pero aquí no, aquí el obispo no está implicado, pero hay un equipo multidisciplinar. ¿Y cómo funciona luego todo ese proceso? ¿Hay como un juicio? Es decir, hay varios caminos a seguir, es decir, pasa lo siguiente. Cuando una persona ha sido víctima de un abuso en el seno de la Iglesia, por parte, sobre todo, de un sacerdote de una religiosa, pues acude a la oficina de denuncia, que está en el obispado también, con estas personas encargadas, entra en contacto con ¿Hay una oficina de denuncia? Sí, y presenta su denuncia, ¿no? No es una oficina física, un despacho, digamos, sino una persona de contacto que es la que recibe la denuncia esa. Entonces, presenta la denuncia, se va, como en cualquier proceso, se valora la credibilidad de la denuncia, se hace una investigación. Cuando tiene esa investigación previa que se llama, se envía a Roma para que Roma lo estudie y Roma decide si se sigue adelante en la diócesis o si ellos desde Roma hacen el procedimiento. Si la cosa sigue evolucionando, sigue aquí, pues ya se hace un procedimiento que es un procedimiento penal, pero puede ser por vía judicial, como con un juicio, o por vía administrativa. Ambas son vías válidas para el proceso. Y en el proceso, bueno, pues tendrá el testimonio de la persona víctima, del que es denunciado, otras cosas, otras pruebas, para hacer que el juez, digamos, ¿verdad?, o el tribunal, depende del caso, pueda llegar a, como cualquier juicio civil, a una certeza moral y pronunciar una sentencia de condenación o no. Y si eras menor de edad, por ejemplo, en esos tiempos, eso prescribe a los 20 años, ¿no? En el caso de Iglesia, sí. En el caso de Iglesia ha sido prolongado. 20 años a partir de que cumplas mayoría de edad, efectivamente. En el ámbito civil son 10 años, si no me equivoco. A partir de eso, la Iglesia lo ha prorrogado más, la prescripción. Entonces, cuando esa persona que ha sufrido abuso de menor cumple 18, en ese momento tiene 20 años para presentar esa denuncia. ¿Sí? Porque, claro, de pequeño quizás no pudo hacerlo, no fue escuchado por la familia y quiere plantearlo ahí también. ¿Cómo es la agenda del obispo? Bueno, yo es que he estado tuteándote durante toda la entrevista y de repente te traté de usted, pero bueno, no pasa nada, porque es que el cargo de un obispo, ¿cómo sería? Reverendísimo, ilustrísimo, los títulos son títulos. Señor Don, ¿no? Yo no sé, los títulos son títulos. Pero bueno, mira, la agenda de un obispo, que lo importante es lo que ¿Cómo es tu agenda, por ejemplo? Muy complicada sobre todo al inicio porque hay muchas personas que quieren verte, ¿no? O aquí y a los medios, ¿no? Y tienen muchas citas, ¿no? Ahora mismo saldré hacia un colegio, que tengo una reunión en un colegio en La Orotava. Entonces, bueno, pues es una agenda bastante complicada porque tienes momentos dedicados a recibir personas, asociaciones, colectivos, etcétera, en el obispado, ¿no? Que te piden cita para hablar de algún tema o para presentarse o lo que sea. Y también tiene mucho de visitar, ¿no? Visitar parroquias, las fiestas, confirmaciones, celebraciones, cosas varias, otros actos institucionales en los que también el obispo pues, es invitado y conviene. Y además eres una alegría cuando aparece. Bueno, tampoco. Claro. La alegría de la huerta. No, pero bueno. No, sí, bueno, te invitan y uno intenta ir, le da la posibilidad de ir, una agenda apretada, pero si uno encuentra huequito, pues intenta estar cercano, ¿no? Yo creo que es bonito si te invitan,
pues hombre, y uno puede estar, pues lo intenta, ¿no? Lo fundamental es estar cercano a la gente, Sandro, ¿no? Estar cercano al pueblo y a la gente. Tú eres tan cercano que, por ejemplo, el día de la ordenación saliste para afuera. El día y de todo el mundo comiendo fuera. y tú fuera hablando con la gente, Yo salía ¿no? a saludar, sí, claro. Que venían de todos lados. Que venían, claro, había que acompañarles, ¿no? La gente misma que vino de mi parroquia en Las Palmas, que no entraron a la catedral, pues no había espacio, estaban por fuera. Claro, esa gente se desplazaron, ¿no? Desde Las Palmas, más de 100 personas, y estaban fuera, y no me parecía de justicia que yo me fuera, sino que yo pudiera acercarme a saludarle y estar con ellos, y bueno, y eso. ¿Pero ese día llegaste a comer o a almorzar? Sí, no, sí, llegué ya, no pasa nada, tranquilo que comí. Se nota que comí, no te preocupes, eso está garantizado, Sandra. Mira, tu mensaje para todos los que... No pasa hambre, ¿no? Mensaje para todos los que nos están viendo, bueno, de toda la isla de Tenerife. Bueno, el mensaje siempre es un mensaje de esperanza, seguimos hablando de los culios de la esperanza, y invitar a no perder la esperanza. Hemos hablado de cuestiones negativas, dolorosas en la sociedad, en la familia que tiene cada uno, pues que no pierda la esperanza y que sigamos luchando por una sociedad más justa, más fraterna en nuestra isla de Tenerife, y como cristianos, ellos son cristianos, para descubrir la alegría de la fe, compartir la fe, vivir la fe y saber anunciarlo a los demás de forma, pues, atractiva. Es que la gente vive en constante crispación. Sí. Lo ves, yo qué sé, en la propia carretera, por ejemplo. En todos lados, en la carretera, en el mundo político, en el mundo eclesial también seguramente. En todos los ámbitos que tú mires vas a ver personas que están ahí siempre, pues, con crispación y provocando y no sé qué. Yo creo que eso no construye, ¿no? Hay que dialogar, hay que criticar las cosas, por supuesto, pero críticas constructivas que nacen del diálogo, no de echar en cara por echar en cara, y con el deseo de recibirla y aprender y mejorar, claro. Gracias por estar con nosotros. Nada, a ti, como te decía al Sandro, principio, esta es tu casa. Pues muchas gracias, Sandro, y me alegro de verles aquí y de estar en lo mejor a ustedes. Gracias por todo. Gracias a ti, Sandro.